Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast. Hablemos de rock. Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y estoy junto a Roger Proban. ¿Cómo estás, Roger? ¿Cómo andas, Frank? ¿Todo en orden? Todo en orden acá. Una semana complicada esta que pasó acá en Argentina, Sí, ¿no? sí. Muy complicadita, especialmente para Buenos Aires, que fue básicamente el centro, el lugar de la Tierra más caliente. Ahí rompiendo récords, como siempre, los argentinos de alguna u otra forma. Por lo menos en mi caso, no sé vos, pero estar resfriado con dolor de garganta en verano es un bajón, así que recién así estamos llegando a la semana un poco mejor, pero después de haberla sufrido bastante. Pero lo que nos compete a este podcast es un hecho lamentable que ocurrió este martes 11 de enero, que es la muerte de Martín Carrizo, este baterista icónico en la historia argentina, que falleció el martes en la madrugada a sus 50 años. Y sufría él esta enfermedad conocida como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que él había sido diagnosticado en 2016, pero que él había contado en varias entrevistas que hacia fines del 2015 es que recién había empezado a sentir una debilidad significativa en sus manos que bueno, le empezaba a complicar las tareas cotidianas. Imagínate tocar la batería. Así que lamentablemente ocurrió este 11 de enero, que encima fue un día triste para los bateristas, porque también se fue Gonzalo Espejo de Plan 4, todavía no se sabe las causas. Pero en este podcast vamos a estar haciendo foco en Martín Carrizo, en sus proyectos. Tenemos varias anécdotas, contamos con los testimonios de algunas personas, así que tenemos bastante material para contarles a todos ustedes. Sí, hoy básicamente es un programa homenaje a Martín Carrizo. Para quienes no lo conocieron, pues conozcan un poco de quién fue, y por supuesto para quienes lo conocieron, recordemos lo increíble músico y persona que fue. Hoy vamos a hablar sobre Martín, así que esto empieza así. Eso que estamos escuchando allí justamente es de los últimos temas, digamos, que grabó Martín Carrizo con Animal, justamente en el último disco que hizo con ellos, que fue Combativo. Pero quisimos utilizarlo para comenzar este programa por lo que significa el tema. Se llama justamente Todo tiene un final y habla acerca de una muerte, de el final de todo. Es una canción que en este momento de haber perdido a Martín es muy significativa. Uno la puede escuchar y pensar en él y tiene todo el sentido. Pero, por supuesto, antes de hablar de Combativo, que fue el último disco, como ya mencioné, con Animal, hay que mencionar los inicios de Martín en Animal, que fue en el año 1994, cuando la banda recién comenzaba y cuando empezó a tener auge en Argentina y luego internacionalmente, y cuando consiguen establecerse como una de las agrupaciones de metal más importantes de nuestro continente. Siempre fueron referentes del metal latinoamericano, yo diría que a la misma par de Sepultura. Yo a veces pienso que si Animal hubiese cantado en inglés hubiese sido como Sepultura en todo el mundo. Claro. Pero bueno, ellos estaban muy, o sea, porque también fue una cuestión de convicción. Ellos como banda estaban con esa idea de cantar en español, porque ellos querían que fuera en español. En esa primera etapa hubo 2 discos en los que participa Martín, que fue Fin de un Mundo Enfermo, el primer disco de Animal, y luego vino El Nuevo Camino del Hombre en el 96. 96, sí. Ese line-up de Animal también muchos lo recuerdan como el mejor line-up, porque es como estas cosas que pasan siempre, ¿no? De que al separarse, cada uno forma otros grupos muy buenos, y entonces como el efecto supergrupo, pero al revés, ¿no? Y de alguna forma lo que pasó con B8, por ejemplo. Exactamente. Estos primeros discos les valieron para hacerse de un público en Argentina y para conseguir además el apoyo de algunos
en el extranjero, allí vendría como aquel gran momento de fama que fue el empujón, el trampolín que fue en MTV. Claro. En el 96 creo, porque acababan de grabar El Nuevo Camino del Hombre y Alfredo Lewin los invita a su programa a que toquen en vivo. Y de manera eléctrica, no acústica. Exactamente, porque hasta ese momento en MTV todo el mundo tocaba unplugged. Pero bueno, él los invitó a que tocaran con todos los hierros, como quien dice, y ese show fue impactante. Yo particularmente, así fue como conocí a Animal, en ese show que se hizo y que todavía luego después lo repetían siempre. Pero además de haberme impactado, yo tenía 13 años en ese entonces, y haberme impactado esta banda, yo decía, wow, qué bien, porque además era la emoción de que era como los gigantescos estos, Pantera y esto, pero en español, ¿no? Y era como una cosa novedosa, ¿no? Decía, wow, les entiendo, les entiendo lo que me están diciendo. Y la identificación, ¿viste? Exactamente, claro, el saber que de este lado del mundo también se hacen cosas buenas. Y después, bueno, por supuesto, el tema de Carrizo, pues, o sea, haberlo visto a él tocando, que yo me acuerdo que con otros compañeros en el colegio y estas cosas, todos los que comentábamos era, wow, pero viste el baterista. Porque incluso había un momento, yo creo recordar que en mitad del show, a él un paral de los platillos se le cae encima a Martín. Y sin embargo, él sigue tocando como que si no pasa nada. Entonces, claro, me llamó la atención también eso, como que, wow, que este tipo no es normal. O sea, es esos músicos que te impactan a la primera. No, y que traspasa la pantalla y queda impregnado en el recuerdo, por más poético que suene eso, sin la intención de decirlo. Pero hay que mencionar también que Carrizo, ya por ese entonces, hacia el 97, él o incluso un poco antes, él había empezado a tener ciertos sentimientos de... como que ya no se sentía muy conectado con la propuesta de Animal, estaba queriendo o teniendo el pensamiento de irse, y resulta que en este show, él cuenta en una de las últimas entrevistas, todavía estaba relativamente bien, estaba por empezar o por continuar el tratamiento para ELA, y él dice que antes de este show pensó en Cerati, y que eso lo motivó a él a tocar vivo en MTV, pensando en que Gustavo iba a ver ese show. Ahí tenemos una primera señal de lo que se iba a venir a futuro. Resulta que después de este show, ya cuando estaba los últimos momentos, sus últimos momentos de estadía en Animal, uno de los shows que hace, creo fue en Hurlingham, el que los contrata era el manager personal de Gustavo Cerati. Resulta que este hombre se le acerca a él después de la prueba de sonido, porque él contaba que cada vez que le tenía que hacer la prueba de sonido y le decían, bueno, a ver, toca el tom o toca diferentes partes de la batería, él iba haciendo ritmos de canciones de Soda Stereo. Y es por eso que este hombre se le acerca a él y le dice, che, ¿te gusta Soda Stereo o estás tocando para joder? Y él era fanático. De hecho, él cuenta también en muchas entrevistas que él era súper fanático de Soda Stereo, pero también tenía todo un background de bandas de pop. A él le gustaba mucho Ajá, por ejemplo. Entonces era rarísimo que tengas al batero de Animal con todos estos gustos poperos en su mente. Era rarísimo. De hecho, él ocultaba un poco hasta cierto punto su fanatismo por la música pop de los otros miembros de Animal, porque no era bien visto en cierta forma. Así claro. Que ahí también está la segunda señal. Él de alguna forma dice, quiero tocar con Gustavo después de este show en MTV. ¿Qué es lo que pasa siguiente? Se cruza con el manager. Y en una de esas, exacto, él ya sabía que se estaba separando Soda Stereo, que es en cierta forma una otra señal más, porque él decía, tengo ganas de irme de Animal, y paralelamente se estaba disolviendo Soda Stereo. No era raro eso, o sea, en cierta forma el universo algo le estaba diciendo, porque él ya se veía venir que Gustavo iba a querer hacer un proyecto posterior a Soda Stereo. Y lo más interesante es que se estaban llevando los últimos ensayos de Soda. Y él agarra y a cara de perro le pregunta, ¿no? Le dice, ¿cómo, perdón? De esa última gira, del último... Claro, viste, concierto. La última gira,
estaban preparando esos ensayos, agarró y le preguntó, che, ¿será posible que pueda ir a los ensayos? Al último ensayo. Y el manager le contaba que en 18 años de carrera, Soda Stereo nunca había permitido a nadie en sus ensayos. Así que le dijo, bueno, mirá, cuando se haga, vos llamame una hora antes y te aviso, ¿viste? Porque él creía que tal vez el hecho de que contarle a Gustavo Cerati que esta de mal era fan de Soda Stereo y que quería participar del ensayo, por ahí algo le hacía clic y le llamaba la atención y decía, bueno, dale, vení. Y finalmente ocurrió. Él fue un privilegiado de presenciar el último ensayo de la banda, de ser el único presente en sus 18 años de carrera en un ensayo, y encima de tener un vistazo previo a la gira final de Soda Stereo. La gira de despedida, obviamente después volvieron muchísimos años después. Así que eso también es un flash, toda esa experiencia que te puedo contar un montón de cosas más realmente de eso, pero vamos a avanzar un poco, porque después de dejar a Animal, se presenta otra figura bastante importante, fue breve, pero también una figura muy importante en la carrera de Carrizo. Exacto, que fue justamente en ese intermedio entre su salida de Animal y que lograra su sueño de tocar con Cerati, ¿no? Porque por más que él tenía este sueño, bueno, no era tan sencillo conseguir ese sueño. Entonces, como quien dice, la vida sigue. Y él tuvo que buscar otras cosas que hacer o sea, con la suerte de que además él no buscó a Giardino, fue Giardino quien lo buscó a él. Giardino el que lo buscó a él. Walter Giardino, el líder y guitarrista de Rata Blanca, pues, que no lo mencionamos, pero exacto, claro. Esta figura bien icónica de la historia del metal argentino, que estaba justo en un periodo de inactividad de Blanca, todo esto mucho después de que Barilari se fuera y viniera estos dos vocalistas que lo reemplazaron. Se arma este parate de Rata Blanca y él estaba con ganas de hacer un proyecto y lo quería a Martín. Pero exactamente, porque Martín le decía... Claro, es lo que hablábamos antes, sino lo que mencionábamos antes sobre la importancia que estaba teniendo ya Animal en el mundo, o sea, no solo en Argentina, sino en el mundo. Entonces ya Animal era una banda referente y apenas Giardino se entera que... Exacto, apenas Giardino se entera que él ya no está más con Animal. Además Giardino, un tipo que sabe reconocer un talento. Entonces dijo, nada, este chico yo lo quiero en mi banda. Automáticamente lo llamó. Y lo curioso es que Carrizo lo rechazó 2 veces, porque él ya venía con todas estas señales del show en MTV, del ensayo, del manager, del ensayo, y le dice, no, Walter, yo voy a tocar con Gustavo. Y Walter se les cagaba de risa porque le decía, ¿pero te llamó? Y le decía, no, pero yo voy a tocar con Gustavo, ¿viste? Y no te quiero decir que sí para después tener que decirte que no. Y yo no quiero imaginar, claro. Yo no quiero imaginar lo que la bronca, entre comillas, que debe haber sentido Giardino, porque no creo que él esté acostumbrado a que le digan que no. Obvio. Mucho menos 2 veces. Sí, totalmente. Pero bueno, finalmente la tercera fue la vencida y lo convenció de unirse, porque además, claro, Martín quería tocar con él. Exacto, él quería. Martín era eso, claro. Él quería, y además, esas veces que se juntaron a tocar, o sea, había mucha química y todo fluía muy bien. Entonces, por ese lado estaba bueno. Hasta que finalmente acepta y hacen este primer y único disco de Temple, que se llama igual Temple. Sí, Temple. No sabemos si es Walter Giardino Temple o Temple. Exacto. No sé si es en inglés o en qué idioma, pero en español se lee Temple. Así que este es el disco que ellos hacen, y la verdad que en este disco creo que todo el que escucha este disco coincide en que destaca la batería. Sí, de hecho la intro de batería de esta canción Cacería. Este es el proyecto que me acerca a Carrizo, mucho más que, pues yo no lo conozco tanto por Animal ni por El Indio, incluso ni por Gustavo, sino por Temple, porque yo era fanático de Rata Blanca y a partir de eso es que llegó este proyecto.
Y recuerdo escuchar esa intro y digo, puta madre, esto está muy bien, ¿viste? Así que me sorprendió. Realmente este disco es una de esas joyitas del metal argentino que es un proyecto que tuvo corta vida, después vuelve, después gira con otros músicos, pero Martín solamente graba la batería, toca algunos shows y es cuando le avisan de que lo van a llamar de la producción de Gustavo Cerati. Y es muy gracioso porque cuando lo llama Walter, inmediatamente Walter agarra y le dice, ¿qué pasa? Me llamaron. ¿Cómo que? Sí, me llamaron, así que fue toda una situación donde Martín lo tuvo que de alguna forma convencer a Giardino para que le dé la bendición de poder irse de la banda. De hecho le daba como un ejemplo, le dice, mirá, si Deep Purple te llamara a vos a tocar la guitarra, yo te diría que vayas. Y era una cuestión de que no era un capricho, sino de que tocar con Gustavo Cerati era un sueño de Carrizo. Porque como dijiste antes, él creció escuchando Soda Stereo, tenía su cuarto lleno de pósters de Soda Stereo y eran sus ídolos de chico. Por supuesto, ahí llega... Algo que me olvidé de mencionar es que él en el ensayo de Soda Stereo, cuando termina, lo invitan a quedarse a comer. Y en esa cena, en un momento, Gustavo le dice, che, ¿cómo suena Animal, Y ahí, bueno, obviamente, Carrizo sacando pechito, dice, espera, pero ¿dónde nos escuchaste? Y por todo esto que les acabamos de decir, Cerati le dice, en el vivo de MTV. Círculo completo. Círculo completo, exacto. Ese flash que él mismo tuvo cuando se sentó a tocar y dijo, esto lo va a haber gustado, realmente pasó. Yo no soy una persona muy, muy espiritual y de creer tanto en esta cuestión del universo, pero cuando Martín contó esta anécdota, te pone la piel de gallinero porque decís, es increíble, es increíble, o sea, se alineó las cosas, no sé, lo que sea que se alineó, pero se alineó. Exacto, se le dio, que fue lo bueno. Y encima, supuestamente, Cerati ya había conseguido para 1998 un baterista. Y él estaba enojado porque decía, loco, no me dieron la oportunidad de probarme siquiera, así por lo menos me pruebo. Y me dice que no, ya fue, bueno, me quedo tranquilo. Obviamente no se iba a quedar tranquilo, pero por lo menos te probaste, ¿entendés? Entiendo la frustración. Pero finalmente se le dio, Gustavo lo convocó. Y en 1999 grabó el álbum Bocanada, que fue el primer disco solista de Cerati después de la disolución oficial de Soda Stereo. Un disco muy importante para la carrera de Gustavo. Claro, ya Gustavo tenía un disco solista antes, pero paralelo a Soda Stereo. Entonces este fue su primer disco. Sí, incluso había participado Zeta Bosio, había participado en ese primer disco. Claro. Entonces, de alguna forma, como que este era realmente el primer disco de Gustavo Cerati solista, hecho y derecho. Sí, totalmente. Y tenemos un testimonio de Peter de Anime Hospital, que nos cuenta su experiencia con Carrizo y su relación con Gustavo Cerati. Sí, vamos a dejar que el propio Peter se presente. Hola, soy Peter de Anime Hospital. Para contar un poco como mi experiencia escuchando a Martín Carrizo, yo más que todo debo decir que vengo de un lado más ceratiano de la vida, más de seguirlo a Gustavo Cerati desde chico con Soda Stereo. Y hubo un momento y le rehuía bastante a lo solista por alguna razón, siendo chico yo también, como más interesado en bandas y en una cosa por ahí más histórica, que por ahí cierto tiempo real, cierta contemporaneidad al Gustavo solista. Y entonces le rehuí bastante a esa etapa, pero hubo un momento donde me cliqueó y uno de los temas que me rompió la cabeza en ese sentido fue Puente, porque de repente me cayó la ficha de lo que era esa composición, el sonido, la propuesta, lo ganchero de lo pop y sobre todo el estribillo descollante, un estribillo con una batería furiosa toda, ahora tal vez
atino a decir, toda comprimida, toda agresiva, toda remarcadísima en los platos y no sé, un nivel de gigantez enorme y fue tipo, ¿quién está tocando esta batería increíble? Básicamente lo que pensaba en ese momento y tal vez lo siga pensando ahora es como, che, es la mejor batería, mejor sonido de batería del rock nacional. Un poco una exageración, un poco una hipérbole de alguna manera, pero bueno, los fans son un poco eso a veces. Y sí, hoy por hoy seguro que te la pondría en un ranking de mejores baterías de Argentina, tal vez. Por lo menos vinculado al rock, un sonido casi metalero en una canción pop, una canción medio radioheadiana también, con muchos ruiditos, muchos delays, un mensaje muy, muy hermoso, muy pop, muy ganchero. Y fue que, bueno, ahí que se le escucha a Martín Carrizo en su máximo esplendor, y después lo que está en una filmación de esa presentación de ese disco Bocanada, 1999, que está en YouTube hace muchos años, que es un concierto larguísimo y muy intrincado, la verdad que un modelo de show muy impresionante en cuanto a la mezcla que se propone Gustavo, de mezclar lo orgánico con lo inorgánico, de llevar al vivo los samples, la computadora, la laptop, las pistas. Yo me imagino que están tocando con un click, entonces de repente hay una... Y bueno, y con los músicos terribles que se armó en esa banda, obviamente en el centro de todo Carrizo, rompiéndola con esa pesadez del heavy metal, pero nunca yéndose de tema, ¿viste? Nunca siendo el batero recontra 1500 cebado que ya hay un punto donde opaca al resto de la banda porque el tipo no para, sino como ubicadísimo y un Cerati muy orgulloso de tener en ese momento esa sangre joven ahí con él. Pero cuestión que la gira de Bocanada, él toca un tema que se llama Tabú, que es un tema que si no me equivoco está en 6/4, o sea, en un ritmo irregular, y es mortal escuchar la interacción de Carrizo con las programaciones y con los fills que mete en un tempo bastante intrincado, con todos los arreglos que manda Cerati arriba de guitarras, de grooves, de sintes. La verdad que es una locura, me parece un gran punto de la discografía de Cerati y un gran momento para ver lo que era capaz este tipo, Martín Carrizo. La verdad que siempre me quedó grabado en la retina. Ni hablar que es un concierto recontra épico, presentación de Bocanada, salen temas es realmente la primera salida del Cerati solista, una salida muy épica. 2 años antes había sido el final de Soda Stereo, también todo muy épico. Entonces suenan temas de Amor Amarillo, de Colores Santos. La verdad que un momento muy los 90 de Cerati, la verdad que es una fábrica de canciones por todos lados y son 2 horas de show que no tienen medio momento malo. La verdad, todos temazos sin ser necesariamente hitazos conocidos, así que esa es más que todo mi admiración a un baterista súper potente. Bien interesante esto del concierto, porque no es solamente esta influencia que tuvo Martín en todo lo que fue ese disco. Obviamente Peter lo dice desde el fan de Cerati, pero no solamente esa influencia en el disco, sino también en el en vivo, porque entonces el tema acá es que a Martín lo invitan no solo a que grabe el disco, sino que lo invitan a que haga una gira y a que se vayan a los shows. Y eso la verdad que es interesante. Bueno, ese show que menciona ahí Peter lo recomiendo, está muy bueno. Son 2 horas, es verdad que es un show largo. Creo que es casi el promedio de los shows importantes que la mayoría de las personas buscan. Pero es verdad, lo que dice sobre Carrizo es muy destacable su performance en ese show, que fue en el Gran Rex, por cierto, acá en Argentina, en Buenos Aires. Y también coincido con lo que dice de Puente. Ese estribillo, cuando lo escuchás realmente es headbangueable. Ay, lo estoy diciendo mal, pero sí, para mover la cabeza, headbanguear, ahí está. Sí, es rockero.
Es rockero, es bastante pesado y es un tema que no viene siendo estribillo. Es realmente pesado. Hay que decirlo, Sí, y total. es algo bizarro porque decís, che, este es el baterista de Animal. Exacto, claro. O sea, uno nota ahí como esa fuerza que en el disco se escucha como pesado, imagínate en vivo. En vivo siempre suena mucho más, 10 veces más pesado porque en vivo le estás pegando en serio. Tú en el disco, bueno, le subes o le bajas el volumen y ya. Pero en No, vivo. además suena. habla bien de Cerati y de dejar que sus músicos puedan empapar de sus propios, de sus elementos propios, sus composiciones. Entonces, permitirle a Carrizo poder meter un poco de su trasfondo de heavy metal está bastante piola de su parte. Sí, total. Y algo también o sea, remarcable del disco Bocanada es que, bueno, precisamente el primer tema del disco abre con una batería sonando sola. O sea, a ese nivel de protagonismo, ¿no? Y también volviendo a la anécdota del propio Martín acerca de cómo él soñaba tocar con Cerati. Pero no solamente se le dio tocar, sino que en ese disco es él. O sea, tú le das play al disco y lo primero que suena es él, en el tema Tabú. Entonces uno dice, bueno, ahí también está esa marca y esa confianza quizá de Gustavo que evidentemente él como buen director también probablemente le decía a Martín cómo quería que sonara o cómo quería hacer las cosas, pero es muy probable que muchos de esos arreglos hayan sido idea del propio Martín. Sí, incluso Martín trabajó como productor. En el 97 había trabajado con Cabezones en el álbum Alas también. Sí, ya tenía un trasfondo de productor, incluso con Animal. su hermana, no la ubico realmente, pero bueno, Sí. fue una personalidad de la televisión argentina. Le ayudaba a producir sus canciones. Era un programa infantil o algo por el estilo. Exactamente. Entonces no era un iniciado. No, exactamente. Y con Animal. Claro, él era compositor. Era compositor, claro, sí. O sea, tenía muchas cosas que en ese aspecto estoy seguro que se vieron reflejadas en este disco. Estamos escuchando ahora otra de las bandas en las que estuvo Martín, que es en realidad la única agrupación que formó él desde cero, que se llama Presión. Cuando Martín se va de la banda de Cerati, entonces bueno, retoma el metal. Y para mí esta banda Presión incluso me recuerda mucho a Animal, porque es como ese mismo estilo. Sí, tiene ¿no? un estilo bastante mezclando hardcore con metal moderno. Exactamente. Sigue esa vena. Exactamente, bueno, ahí se juntó con otros músicos argentinos, bueno, por ejemplo en las voces está Emiliano Rojas y bueno, nada, intentaron grabar un disco, que en realidad creo que es en vivo el disco. Mitad de los temas son en vivo y la otra mitad son de material, o sea, son en estudio. Ok, Es todo material nuevo, pero es esta particularidad de que las primeras canciones, la primera mitad, son todas grabadas en vivo. Si vieron a fondo, destaco esa ingeniosa idea de ir por esto. sí, total, y además, bueno, aprovechó y para este mismo disco precisamente, él invita en un tema, invita a Gustavo a que participe en unas voces y que cante algo, que fue el tema Parte de las Reglas. Creo que es como la canción más popular del grupo porque evidentemente pues al tener a Gustavo en la voz, eso le dio ese empuje, ¿no? Es más, podemos escuchar un pedacito. Como curiosidad, en la presentación de este disco en vivo, Cerati canta todo el tema, pero en la versión en estudio, que es una de las canciones que sí fue presentada en estudio, ahí sí se divide el rol con el otro vocalista, con el vocalista del grupo. Exacto, con Emiliano. Escuchemos esto entonces, ¿qué dice así? Una sensación congela mis sentidos. Una vez más, la
parte de las reglas. Oh, oh. No puedo más, tanta locura por nada. Si tu misión es destrucción, te enfrentaré sin descansar hasta neutralizarte. El dolor se transformó, la deslealtad me fortaleció. El dolor se transformó, la deslealtad me fortaleció. Y regresando a esta onda metalera, precisamente, él había retomado su espíritu metalero con Presión. Esta banda lamentablemente no tuvo mucha más... No prosperó. Exacto, no prosperó. Así que bueno, pero le sirvió ese regreso de Martín al metal, le sirvió para reencontrarse con Andrés, y en este caso ya no con Corbata, sino con Titi La Polla, que era el nuevo bajista. Ya se había ido Corbata de Animal. Se fue bien al carajo. Exacto. Entonces, claro, ya estaba con su banda nueva, y ellos en 2004 entonces planean retomar y armar un nuevo disco que en realidad está muy bueno, combativo. Es una lástima que después tampoco funcionó mucho el tema con la banda y se separaron, pero tiene muy buenos temas como este que estamos escuchando. Y en ese disco además Martín no solamente es baterista, sino que además hace de productor, ingeniero de sonido, de grabación, de mezcla, es programación de máquinas, hace de todo. Asumo yo que bueno, con toda la experiencia que ya traía de haber trabajado con Cerati, de haber trabajado con tantas otras personas, porque otro detallazo es que en ese periodo entre el 2001 y el 2004 él hizo muchas otras cosas en otros géneros. Por ejemplo, en el 2002 hizo la batería del primer disco de un grupo de pop que se llamó Mambrú, que seguramente en Argentina todos lo conocen porque fue un grupo muy famoso que salió de un reality show. E hizo lo mismo también con Bandana, que salió, si no me equivoco, de ese mismo reality show. De ese mismo, exacto. Del reality, entonces hicieron un grupo con 5 chicos que se llamaba Mambrú y un grupo con 5 chicas que se llamaba Bandana. Ese reality show lo hizo mucho de la música. Sí. No hay que tomarlo en serio, pero bueno. Sí, pero bueno, él participó en ambos discos, bueno, por lo menos en 2 de los discos, que ojo, estos son los que yo pude chequear. O sea, él está en el primer disco de Mambrú y en el tercer disco de Bandana, como aparecen los créditos, bueno, según lo que pude ver. Por lo menos aportaron a que Martín pudiera comer. Exactamente. Aportaron al metal de alguna... Exacto, en ese tiempo en el que no tenía banda, no tenía nada, bueno, consiguió algo. Y además también en el 2004 grabó la batería de un disco de Alfredo Caseros. Y bueno, hizo muchísimas cosas. La verdad que luego en 2004, como les decimos, bueno, regresa con Animal. Tristemente no funciona y a ese mismo tiempo ellos se separan. Pero bueno, continuando con la carrera de Martín, finalmente no prospera con Animal. Sin embargo, sí su sociedad con Titi La Polla, porque él, este bajista, forma un proyecto conocido como Power of Soul y lo invita a Martín a formar parte y grabar el único disco de la banda, también el autotitulado Power of Soul, y es ya una impronta completamente opuesta al metal moderno de Animal, y que va más que nada por el lado del funk, y que encima cantan en inglés. Exactamente, es un giro 180 grados, como quien diría, porque la verdad que era la primera vez en la carrera que formaba parte de un grupo que cantaba en inglés. Exacto, claro. Y no solamente eso, sino que también en otro estilo que nada que ver a lo que había hecho. O sea, esto ya no era rock directamente, y él era parte, porque sí, había grabado discos de muchísimos géneros, pero siempre como sesionista, o sea, como un músico contratado.
Acá no, esta era una banda en donde ellos estaban formando parte y componiendo, escribiendo canciones, y de un estilo muy, a mí me recuerda a lo que hacía Iria Kuriaki, un estilo muy, muy funky, muy alternativo, o sea, que obviamente puede ligarse un poco con el rock, porque al final es como el mismo público por ahí, pero que no tiene esa distorsión ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces era algo mucho más tranqui, y en verdad que es un disco muy bueno, o sea, para lo que fue, a mí me gustó, yo lo estuve revisando nuevamente, escuchándolo como un descubrimiento nuevo. En YouTube es en donde lo pueden encontrar, así que lo buscan así como Power of Soul, y la verdad que lo van a disfrutar. Aporta a la diversidad de Martín como músico para poder moverse en diferentes géneros, desde lo súper pesado hasta rock, hasta cosas como el funk. Y un año más tarde, después de este proyecto Power of Soul, llega el segundo sueño que él tenía, que algo muy parecido a como le pasó con Gustavo Cerati, también le empezó a suceder con el Indio Solari. Y es así que en el 2007 llega a la producción del disco del Indio, conocido como Porco Rex. En el 2007 el Indio lo llama para grabar algunas baterías, pero también como productor en la producción de ese disco. Y después lo integra a su banda estable y graba el resto de los álbumes de estudio de El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, particular nombre, si me preguntan a mí. Y Peter de Anime Hospital también nos contó cuál era el lugar de Carrizo en esta pelea que se había dado durante muchos años entre Soda Stereo y Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que después continuó con Cerati versus el Indio Solari. Y Martín, habiendo tocado en ambos proyectos, Peter nos cuenta cuál fue el rol que jugó él. Y una cosa también linda de Carrizo que me encanta es que haya sido el baterista de dos bandos por mucho tiempo pensados enemigos, tan como Cerati y el Indio Solari. Nunca entré en esa dicotomía, por suerte, pero sé que mucha gente sí lo hizo y en esa época sí lo hacían y sí ocurría. Pero me parece hermosa la visión de un Carrizo como unión de una grieta donde la musicalidad atraviesa cualquier discusión estética que pueda haber sobre si Cerati esto, si el Indio lo otro, qué es rock, qué no es rock. Y dicho y hecho, el tipo estuvo ahí tocando para los dos. Dos personas súper rockeras, súper artísticas. La verdad que seguir discutiendo eso por suerte se apagó un poco, me parece. Por suerte, siempre fue una estupidez de la cual renegaron ambos lados continuamente. Un curioso caso, digamos, de bandos encontrados argentinos, más que todo en los fans, en la necesidad de encontrar un enemigo en algo, sinceramente una tontería. Cuestiones de el argentino que es un poco boludo a veces y necesita futbolizar la cultura musical y bueno, el otro que le gusta esta banda es un idiota y así estupideces que no tienen realmente explicación y que lamentablemente involucró a Soda Stereo y bueno, a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y que después siguió con estos dos íconos de la música. Sin embargo, quedó como algo anecdótico. Sí, ha perdido fuerza, que igual como el mismo Peter dice, siempre fue algo negado por los artistas. Eran simplemente los fanáticos buscando ese sentido de pertenencia en sí, el River Boca necesitan nos encanta un rival, exacto, nos encanta esa rivalidad, tener un enemigo. Entonces bueno, en este caso, además porque había toda la idea de que el fanático de Cerati era cheto, el fanático del Indio no, era el pueblo. Proletariado a pleno, ¿viste?
Claro, entonces siempre también era eso. Pero bueno, por fortuna nos queda la música en ambos, o sea, Martín viene siendo, como bien dice él, el puente entre ambos artistas y que tienen un legado pues increíble y que es esos casos particulares que ocurren en Argentina de artistas que, por ejemplo, el Indio, acá en Argentina, bueno, súper multitudinario, sin embargo, en el exterior no es tan conocido, excepto porque todo el mundo sabe que él es un tipo muy famoso en Argentina, pero como que afuera, no, o sea, el tipo no viaja, no hace conciertos afuera porque él no tiene tanto. En cambio que Cerati, a pesar de que sí también tenía mucha fama acá, Soda Stereo, afuera era mucho más respetado. Le fue muy bien en Latinoamérica. Exacto, hacía giras de estadios en Latinoamérica. Entonces uno dice, bueno, o sea, no es cualquier cosa. Así que por ese aspecto, bueno, cada uno tuvo esa experiencia distinta. Y para cerrar un poco con todo lo que nos dijo, porque estuvimos hablando un montón con Peter, y en verdad que, bueno, agradecemos, obviamente, o sea, él no está con nosotros acá, ya lo habrán notado, esto fueron una conversación ya que tuvimos previamente, pero también estuvimos hablando con Peter acerca de ese tema de lo que pasó entonces luego de que muere Cerati y cómo la gente relaciona tristemente o acepta, mejor dicho, o sea, cuando termina esta brecha, porque bueno, o sea, porque muere Cerati, y entonces ahí sí la gente, el que lo odiaba, empezó a decir, bueno, no era tan malo, ¿no? Entonces, que es algo que quizá también pueda pasar ahora con Martín, claro, porque a pesar de todo... El fan de el Indio Solari diciendo, che, bueno, no, sí, te vamos a extrañar, Gustavo, que después murió. Sí, total, y con Martín también, o sea, el tema de que hay mucha gente, o sea, mucho termo, como le dicen, que no le perdonó nunca a Martín que haya dejado Animal por irse a tocar con Cerati, claro, por irse a tocar algo más alternativo y pop. Entonces, evidentemente, una vez que muere, sí es como, bueno, no era tan malo, lo hizo bien, así que esa cosa pasa. Vamos a escuchar lo que nos dijo Peter. Nada, me parece que el tiempo le dio la razón a Cerati con eso. Lamentablemente a costo tal vez de la muerte del sujeto, tal vez una romantización de la muerte de alguien, que hasta que no se muere alguien no paramos la pelota y la discusión y el pelearnos entre nosotros, y recién ahí aparecen como los tributos y los homenajes sentimentales y dolidos, y de repente, la verdad que era buen tema o la verdad que cantaba bien, o la verdad que tocaba bien la viola. Me parece un poco triste que vivamos a veces la música de esa manera, que todo tenga que estar en una retrospectiva melosa y donde nos lamentamos por la muerte de alguien y en vida lo puteábamos. Pero bueno, eso es simplemente un pensamiento propio. Bueno, siguiendo con esta misma onda de Martín y su paso por la banda del Indio, en donde no solamente fue baterista, sino que además fue productor, fue incluso el director. Sí, a partir del 2010, para Exacto. El perfume de la tempestad. Exacto, ya incluso era, o sea, el Indio le dio esa responsabilidad de que fuera él el director de la orquesta, por decirlo así. Sí, también en los conciertos, en la puesta. Exacto, claro, tocando. El director, claro. sí, el director, básicamente. Y exacto, y además hay que tener en cuenta que el Indio tocaba frente a 300.000 personas, entonces los conciertos hay que verle la cara, sentarte en esa batería y tocar frente a tanta gente. Y bueno, Martín, por ahí en YouTube se puede ver el último concierto, porque además ese fue justo el último concierto cuando ya Martín estaba sintiendo las dolencias en 2016, el último concierto que él da con el Indio. Para 2015, como ya había mencionado Roger al principio, ya le empezó a sentir los síntomas de esta enfermedad tan terrible, y en el 2016 es que lo diagnostican. Nosotros sí, lo hace también público. tenemos, sí, exacto, yo quería comentar que precisamente para ese año, en el 2017, lo conozco yo en persona, y bueno, mi anécdota particular con él fue que en un evento, en ese entonces era un evento en el que yo participé haciendo presentación y eso para Caimavi, que es la Cámara Argentina de Instrumentos Musicales.
estuve haciendo unas entrevistas y él estuvo en el evento en el que hacían el lanzamiento de la Semana de la Música, porque así se llamaba el evento, ¿no? Y o sea, ya se le podía ver, o sea, por supuesto, yo no tenía ni idea, en ese momento todavía no se había revelado que él estaba enfermo, pero cuando me dicen, mira, que Martín Carrizo va a estar en el evento, bueno, yo fui, yo digo, bueno, yo quiero ir y verlo. Entonces, pero cuando lo vi, uno notaba que no estaba bien, o sea, tenía una persona que lo ayudaba a levantarse, que lo ayudaba a caminar. Sin embargo, claro, o sea, yo me le acerco y quería en realidad pedirle una entrevista, y ahí es en donde yo siempre lo voy a recordar así, digamos, porque claro, yo tenía todos los nervios de pensar que, tengo aquí enfrente al baterista de Animal, aquel que vi en televisión una vez cuando era un niño. Yo me acerqué, hablé con él y él, o sea, me di cuenta cuando me acerco, sí, que tenía como la mano ya no la podía mover, pero intentó saludarme igual, y él con todo su buen humor, o sea, me hace seña como de que no me puede dar la mano porque tiene la mano mal, y me dijo, no, ahorita estoy súper enfocado en mi academia. O sea, que es algo que obviamente no hemos mencionado, pero también tenemos un invitado que nos va a contar un poco al respecto, que es la academia Martín Carrizo School of Music and Arts. Sí, un emprendimiento que empezó él en la década del 2010. Exacto, aproximadamente en 2012, creo que fue por ahí en el año en el que comienza con esto. Entonces él me dice, bueno, que está de lleno con eso. Yo le digo que a mí me gustaría, o sea, entrevistarlo algún día para hablar sobre su carrera, sus cosas, y él me dice, bueno, que claro que sí, que con mucho gusto. O sea, nunca me preguntó de qué medio era, o sea, me dijo que sí de una, y me dio su correo, me dice, anota mi correo y escríbeme. Yo le digo, bueno, dale, yo te mando las preguntas por correo, y me dice, no, pero ven en persona a la academia, y hablamos en persona, y entonces allí podemos hacer la entrevista. Me dice, a mí no me gusta hacerlas por correo, prefiero que vengas. Y yo, bueno, sí, ok, perfecto. Es el sueño de todo entrevistador este hombre, ¿te das cuenta? Sí, total, es súper simpático, súper abierto. Pero además otra cosa que recuerdo que me pareció muy particular, y ahorita lo cobra como un significado así medio espiritual con todo esto que estabas contando y sus señales, y es que cuando él me vio, él me dice, tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Me dice, y yo le digo, no, o sea, nunca te había visto, ¿no? Y entonces me dice, mira, yo tengo la impresión de que yo te conozco, me dice. Y yo, bueno, o sea, quién sabe, ¿no? O sea, pero eso fue como un flash. Nos podemos conocer si querés. Claro, entonces yo le dije, no, bueno, en realidad, mira, yo tengo una página y escribo sobre música. Y entonces me dijo, sí, cómo no, claro que sí, ven a la academia. Claro, o sea, yo nunca fui, y eso es lo que más lamento. Y después entonces ocurre lo de la enfermedad. Ahí ya sí yo dije, no, bueno, ahora sí menos que menos, porque me da como pena. Claro, o tal vez ponerlo en compromiso, ¿viste? Porque decís, claro, bueno, es verdad, yo te dije que te iba a dar esta entrevista, y él, atravesando toda esta situación de mierda, por ahí se iba a sentir como obligado a hacerla, y creo que no es lo que uno quiere cuando está entrevistando a una persona que es así, tan simpática, tan abierta, ¿viste? Claramente no era la prioridad dar una entrevista en ese entonces. Pero bueno, hoy se diría total. Que yo, claro, lamentablemente dormí. Para mí, claro, exacto. Y para mí el aprendizaje en ese momento fue que yo debía aprovechar en ese momento, ¿me entiendes? O sea, que uno no puede dejar pasar la oportunidad. Porque claro, él me dijo, sí, venite a la academia. Yo el día siguiente tenía que estar allá. Pero bueno, no fui. Y bueno, como un boludo dormí y ya fue. Entonces, claro. Pero bueno, conseguimos de todas formas a alguien que tiene un testimonio sobre esta academia. Sí, exacto. Alguien que sí fue, que sí estuvo ahí, que fue a la academia, que lo conoció. Como estudiante nos pareció bastante valioso, claro, también para saber cómo era este lugar, que fue también muy importante para Martín. Exactamente, así que bueno, vamos a dejar que él mismo se presente y nos diga cómo era la escuela de Martín Carrizo. Hola, gente de Roctámbulos, mi nombre es Lucas de Andrés, soy, o más bien era, un estudiante de la escuela de música de Martín Carrizo. Mi experiencia ahí fue bastante piola, ¿no? Sería la palabra. Yo iba desde ahí, desde el principio, fui desde el principio. Pasé por varios profesores de guitarra, porque yo era lo que hacía.
después pasé por canto. La idea de Carrizo, por lo menos lo que yo entendí, es que él quería hacer algo estilo la película de Escuela de Rock. Todos los años, a fin de año, hacíamos un show donde toda la gente de batería, canto, guitarra, bajo, nos juntábamos y preparábamos temas y los dábamos, tocábamos en lugares grosos. No te digo el estadio de Vélez, no, pero qué sé yo, me acuerdo haber tocado en el Mini Marshall allá de Tigre. Es muy interesante esto porque yo supongo que a Martín la idea le surgió capaz, o sea, es probable que la idea la tenía desde siempre, pero cuando vio la película pues diría, hey, pero ¿y por qué no se puede hacer esto en verdad? Y la verdad que entre las cosas que recuerdo, porque las vi por ahí en noticias, o sea, cosas que hizo Martín con su academia fue el invitar constantemente artistas para que fueran a visitar a los chicos y a darles consejos y a darles clínicas. Y en esos inicios, en el 2012, estuvo por allá visitando el baterista de Maná, Alex González, estuvo visitando la academia y compartiendo con los niños y todas estas cosas, que era algo por lo que también, o sea, en ese aspecto Martín no solamente se conformaba con ser el quien cumpliera sus sueños, sino que él quería que los niños también cumplieran sus sueños y pudieran hacer una carrera en la música. Claro, con las herramientas. Exactamente, que no fuese siempre a lo loco y de oído y bueno, como puedas, ¿no? Yo a Martín Carrizo lo conocí cuando estaba terminando la secundaria. En su escuela, obviamente, tuve la chance de poder entrevistarlo por un tema de una monografía de estudios del metal. Y la verdad que Martín era un tipazo. O sea, nos quería a todos. Cualquiera que entraba por esa puerta nos recibía siempre con los brazos abiertos. Yo que era sí, de la nada le dije, che, Martín, te puedo hacer una pequeña entrevista, algo así. Y el tipo enseguida, viste, sí, se sacó el tiempo de lo que tenía que hacer y me dio esa entrevista. Y nada, bueno, esa es una de esas anécdotas, ¿viste? Estamos ahí solos en uno de los cuartos ahí donde se graba. Y la verdad que el tipo, nada, era re piola. Y se tomó el tiempo. Se tomó el tiempo para poder, no sé, para poderme darme buenas respuestas. Y así era en general con todo. Lucas sí pudo entrevistarlo y sí fue hasta allá y habló con él. Así que en ese aspecto, nada, confirmando lo que todo el mundo dice, ¿no? Bueno, yo también, entre otras cosas que le preguntamos a Lucas, fue cómo era precisamente Carrizo con sus estudiantes. Así que él también tiene una anécdota al respecto de esa experiencia como estudiante y profesor. En un momento yo me encontraba, cuando había empezado canto, yo me encontraba muy inseguro de mis habilidades, digamos, como en realidad cualquier artista, supongo. Pero en un momento Martín me pesca ahí en uno de los pasillos y me dice, ¿sabes? Estábamos preparando el show, ¿no? Para fin de año, ¿no? Y me dice, de repente le estaba haciendo otra cosa, ¿no? Había alguien editando el video del show. Y me dice, de repente escuché una voz impresionante y me dice, no, ¿quién está cantando esto? Y ve que era yo y no sé, fue como, me lo vino a decir y nada, supongo que, o sea, sin palabras, con eso creo que da muy
muy bien la idea de cómo era Martín. Bueno, toda una experiencia. Y además de eso, tengo entendido que Carrizo además tocaba con sus alumnos. O sea, cada tanto. Con Lucas también lo hizo. Él muchas veces en los ensayos, practicando para los shows de fin de año, se ponía a tocar con nosotros. Estaba muy, muy activo en lo que es en la escuela y muy emocionado, siempre contento, siempre buena onda, nunca lo veías ni triste ni nada por el estilo, ¿no? Nunca tirando a nadie abajo ni nada de eso. Y la familia, yo también conocí a la esposa, la familia, un amor, todos en general, aparte entre ellos, ¿no? La familia, digamos, maneja la escuelita y se notaba mucho amor entre ellos y nada, era algo muy lindo, mucha actitud positiva con todos. Esencialmente esa fue mi experiencia con Martín, pero haberlo conocido y haber tocado con él es un honor impresionante. Así que bueno, un saludo a toda la gente de Roctámbulos y sigan rockeando. Bueno, no, gracias a Lucas por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros esas anécdotas. Y ya nosotros, bueno, con esto yo creo que llegamos al final porque... Claro, después viene todos estos años oscuros en la vida de Martín, de tratamientos. Esto también lo puso en una situación económica bastante complicada. No sé si vos te acordás, Frank. Sí, la hermana Caramelito empezó una colecta para que él pudiera hacer este viaje. Y a pesar de la colaboración, bueno, él pudo viajar y quedarse un año allá, pero comentaba que hacia el final casi no le quedaba plata para comer y que por eso se tuvo que volver. Él mismo comentaba que el tratamiento a él que al final por más que intentaron pagar y se endeudaron, un amigo les prestó, el tratamiento no le estaba sirviendo del todo a él. Él igual siempre aplaudió y le agradeció a todos los médicos y a todas las personas que estuvieron, porque incluso hizo tratamientos que no eran de medicina tradicional, sino de medicinas alternativas, y o sea, él probó todo lo que pudo. Sí. O sea, tristemente pues no consiguió nada. En su último mensaje, bueno, uno de sus últimos mensajes, porque no fue el último, pero en las redes sociales, él comentaba que se sentía como que un elefante lo estaba pisando y que le dolía todo. Sí, las 24 horas del día, que le costaba tragar, todo, o sea, una situación, viste, porque bueno, para quien no sabe, así rapidito, es una enfermedad que es del sistema nervioso y afecta todas las funciones físicas. Lo realmente choto es que se desconoce qué es lo que lo causa, viste. Se comen los músculos hasta que no queda nada y evidentemente el corazón, que es un músculo, llega a un punto en el que ya no puede latir más. Sí. Él mismo daba como consejo tipo de cuáles fueron sus síntomas, era que él empezó a notar que empezó a perder fuerza. O sea, empezó a perder fuerza en sus manos y en las piernas a un nivel de que se caía solo o que no podía abrir una botellita de agua. Claro. Entonces eso fue como lo que le empezó a preocupar, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento, pero es muy triste que él haya terminado con ese sufrimiento, porque eso es lo triste y obviamente... Además considerando siendo alguien que de alguna forma su trabajo le trae alegría inmensa a miles de personas, y en el caso de Martín implicó la alegría de metaleros, rockeros, gente del funk, los fanáticos del indio, o sea, haber tocado la vida de tantos grupos de personas es algo realmente increíble y destacable en la carrera de este baterista, que definitivamente es uno de los mejores que dio el rock nacional y que este jueves fue despedido en el cementerio de Chacarita. Igual, bueno, yo quería antes de despedirnos también, bueno, pedir disculpas por algunos inconvenientes de internet que hemos estado teniendo, así que si escuchan en algún momento que el audio se corta,
y se escucha mal, es por un problema de internet, porque bueno, nosotros estamos en lugares distintos, entonces a veces no ayuda mucho la conexión. Pero esperamos que hayan disfrutado de este... ¿Ah? No, que el calor pone en jaque también el suministro eléctrico y eso afecta también el internet. Realmente, Claro. cuando decimos que Argentina es uno de los lugares más calientes de joda, no es joda para nada, la pasamos bastante con mal orto. Así, pero bueno, estamos acá al fin de Este verano ha estado fuerte. Claro, bueno, pero bueno, le estamos poniendo mucha onda a pesar de la adversidad. Lamentablemente una de ellas fue la muerte de Martín Carrizo. Y de acá, desde el espacio de Rocktambulos, bueno, nuestro tributo a él, a su figura, a todos estos proyectos y a todas las vidas que tocó, a todos sus fanáticos. No sé si esto llega a algún familiar, desde acá les mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, un saludo grande a Martín desde el cielo. Exactamente, nuestra admiración por supuesto a él y a todos los que lo conocieron, nuestro sentido de pésame a todos los fanáticos, a todos sus amigos, a todos quienes puedan escuchar esto y que lo hayan querido y apreciado así como nosotros. Y muchas gracias a los testimonios que aportaron Claro, Peter claro que sí. de Anime Hospital y Lucas de Andrés como estudiante de la escuela de música y Exactamente, arte. muchas gracias. Nos vamos a despedir con un tema particular que es un tema suave que está en ese disco, en ese último disco que graba Martín con Animal, que se llama Real. Es una canción que, a pesar de que habla acerca de una nueva llegada o un nacimiento o algo así, es también una canción muy aplicable a como una muerte y el renacimiento en otro lugar. Y yo escucho esta letra y me gustaría pensar que Martín es quien la está cantando y que ahora es libre, que ahora vuela, que ya no sufre, que es lo más importante, porque estuvo sufriendo mucho y qué mejor que una canción que él mismo tocó, que él mismo grabó y que él mismo fue parte de ese disco y composición y todo. Así que vamos a despedirnos con esto. Es Real, el tema del álbum Combativo de Animal del 2004. Yo soy Frank Hernández y estuvo acá conmigo, por supuesto, Roger Proman. Agradecidos con todos ustedes por habernos escuchado hasta el final. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Soñar la ilusión realidad. Conquistador de amanecer, te vi nacer con
Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.